Shalom, shalom a todos. Vamos a continuar. Veamos en este día Josué capítulo 1. Aquí nos habla de los preparativos para la conquista de la tierra prometida, para la conquista de la herencia, para la conquista de aquello que el Todopoderoso había prometido a su pueblo. Hoy, tú que eres parte de Israel, tú que eres el Israel, ¿qué es lo que el Padre te ha prometido? ¿Qué es lo que el Padre ha hablado para ti? Y veamos lo que dice. Ya en el verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Qué importante es. ¿Cómo vemos acá? Que muere Moisés. ¿Y quién era Moisés? Un fiel siervo del Todopoderoso, aquel que se encargó de enseñar, de capacitar a Josué, su servidor. Josué era el que estaba al lado de Moisés, el que le servía, el que le acompañaba, el que estaba en todo tiempo allí, el que fue preparado, equipado, entrenado, ¿verdad? Para que cuando Moisés no esté, él iba a asumir ese liderazgo. Y de hecho, dice el verso 1, que después de la muerte de Moisés es que el Todopoderoso le habla a Josué. ¿Por qué después de la muerte de Moisés? Entendamos algo, porque en el reino hay principios y el escogido del Padre, escogido en el sentido de que con quien hablaba, a quien le daba las instrucciones, a quien le decía lo que debían de hacer, era su siervo Moisés. Aunque habían muchos otros, estaba Moisés, el cual el Padre había escogido para que por medio de él el pueblo reciba instrucciones. Así es en el reino. En el reino hay principios y este principio de autoridad sigue vigente. El Padre no se pasa a autoridades, ¿verdad? En este caso, no puede decirle, voy a hablarle a alguien que es el siervo, cuando en ese lugar, cuando en una familia, vamos a poner el ejemplo, está el Padre, ¿verdad? Y ese padre es un fiel siervo del Todopoderoso. Le va a hablar a ese padre porque es la cabeza del hogar, es el sacerdote, ¿verdad? Si en un lugar a donde el padre ha colocado a alguien, a una autoridad espiritual, y es un fiel siervo del Todopoderoso, le va a hablar a esa autoridad. Entonces, luego que Moisés muere, ¿verdad? Aquí el padre comienza ya a hablarle a Josué. ¿Por qué? Porque ya se había encomendado el liderazgo a Josué. Josué era el que estaba al frente, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué le dice el padre? Le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Veamos algo acá importante. Levántate. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer una acción. A veces creemos, tenemos la promesa, tenemos la palabra y aquí espero de brazos cruzados. No, usted y yo necesitamos realizar una acción, accionar la palabra que se nos ha entregado. El Padre habló de una conquista, de una herencia, de algo que te va a entregar, pero tú tienes que accionar la palabra. No te puedes quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Y le dice, tú y todo este pueblo tienen que pasar. Pero ¿a quién le dio la instrucción de levántate? Levántate y pasa este Jordán. Pero no era solo tú y todo el pueblo. Aquí vemos que Josué era el líder, que Josué era el que iba adelante, que Josué, podemos decir, es el sacerdote de guerra, ¿verdad? Se necesitan esos varones y mujeres que no se queden dormidos, que no se queden cómodamente allí,
Mientras el Padre les está diciendo, levántense, es tiempo de pasar, de tomar, de poseer, de conquistar. Se necesita una generación de conquista. Se necesita de aquellos que no quieren quedarse en el desierto, sino entrar en la etapa de la conquista. Se necesita lo que el Padre ha estado formando en este tiempo. Esa generación de conquista que muy pronto la vamos a ver. Personas que no tienen miedo, que van a marcar la diferencia. Una generación, ¿verdad? Que ya no va a ser de desierto, sino una generación de Canaán. Y eso necesitamos. Entonces, la siguiente instrucción es, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, había una promesa que el Todopoderoso había hecho a su fiel servidor Moisés. Todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Podemos ver acá, ¿verdad?, cómo esta promesa que se le había entregado a Moisés se vino a cumplir, ¿verdad? A través de Josué le dijo, ahora tú eres el que los vas a pasar. Y le dice el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Muy hermoso, ¿cierto? Una promesa. Pero nosotros tenemos que entender que todas las promesas de nuestro Abacados están condicionadas a la obediencia a la Torá. Muchos toman el texto a conveniencia, lo que les conviene, para entregar solamente palabras que llenen el alma, palabras que satisfagan el oído de quien le escucha, pero tenemos que enseñar con fundamento. Esta palabra que el Padre le entrega, ¿verdad? Que nadie le iba a hacer frente todos los días de su vida, es decir, que nadie le iba a hacer daño, era causa de la obediencia a la Torá. ¿Qué nos dice la Torá en Levítico 26, capítulo 7? Dice, vamos a leer desde el verso 6, 26, 6. Yo daré shalom en la tierra. Ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre tu tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Sus enemigos caerán delante de su espada. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que está hablando, ¿verdad?, el Padre, una promesa de guardarlo todos los días de su vida, que ningún enemigo le iba a hacer daño, pero a causa de la obediencia a la Torá. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nuevamente, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Entendemos lo que escuchamos y lo que leemos? ¿Cuál fue la instrucción? Yo te voy a librar de los enemigos. No te van a poder hacer frente todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Pero aquí viene la condición. De ti depende esforzarte, ser valiente y poner por obra la Torá que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha.
Eso se le fue entregado, ¿verdad? No te apartes, no te apartes de la Torá, de lo que te he enseñado. ¿Te va a ir bien? Sí. Yo voy a estar contigo, sí. Te voy a cuidar, pero tú tienes que obedecer Torá. Y es lo que nos enseña. Se toma, ¿verdad? Este texto bíblico de Josué 1:7, ¿verdad? 1:9, pero no se enseña correctamente. No se enseña que para poder ser librado de los enemigos, para que nos vaya bien, para que sea prosperado en todo lo que emprenda, necesita obedecer Torá, ¿verdad? Como leímos en Levítico 26, 6, 7 y vamos a leer el 8. Ya lo leímos, ¿verdad? 5 te perseguirán, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Tus enemigos caerán delante de ustedes. Entonces, no podemos enseñar lo que nos conviene. Al pueblo, al creyente, tenemos que enseñarle como escrito está. No podemos solamente tomar un texto a conveniencia y dejar a un lado la obediencia. Jamás el Padre va a respaldar tales enseñanzas. El Padre va a respaldar lo que se enseñe de manera correcta. Y dice el verso 9, ¿acaso no te mando que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Elohei estará contigo donde quiera que vayas. Aquí podemos ver cómo el Padre nos habla, ¿verdad? De bendecirnos, de prosperarnos. Levítico 26, del 1 al 13, nos hablan de las bendiciones que vamos a tener si obedecemos la Torá. Aquí a Josué se le estaba diciendo, tú vas a tomar, a poseer, vas a entrar a esa tierra, vas a llegar, ¿verdad? A esa tierra que ya está prometida, vas a entrar a conquistar. Pero aquí había una condición. No se apartará de tu boca, dice el verso 8. No se apartará de tu boca este rollo de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí vemos algo importante. No predicamos, ¿verdad? Palabras de prosperidad. Predicamos la Torá que nos ha dejado el Todopoderoso. Cuando usted y yo obedecemos la Torá, se va a cumplir lo que se le fue dicho a Josué, ¿verdad? Todo lo que emprendas va a ser prosperado. También se le dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando pongas por obra, le dijo el Todopoderoso en el verso 7 a Josué, cuidado, no te vayas a apartar ni a derecha ni a izquierda. Cuidado con irte a una religión. Cuidado de buscar de una religión, ¿verdad? Ah, no, es que me están llamando a raíces hebreas, que tengo que volver a sendas antiguas. Sí, a conocer la verdad para ser libre. No te está llamando el Padre a ser parte de una religión judía ortodoxa, judía o mesiánica. No, cuidado. Ni a derecha ni izquierda. Tampoco te está llamando a que sigas en el cristianismo o en todas las religiones que existen. El Padre te dice ni a derecha ni a izquierda. Torá, da en el blanco, en lo que el Padre ha dejado. No te apartes. Y dice, ¿verdad? Cuando tú guardes todo lo que está escrito en la Torá y hagas conforme a lo que está aquí, en este libro de la Torá, allí tú vas a ver
tu camino prosperado. Allí todo te va a salir bien. Entonces notemos algo importante, que es cuestión de obediencia. ¿Por qué el pueblo del Todopoderoso ha vivido fuera de los pactos del Abacados? Y digo del Abacados, no del hombre, porque el hombre engaña y manipula tomando textos a conveniencia, ¿verdad? Para decir, ven, quieres ser multiplicado, prosperado, trae tu pacto. En este tiempo te dirán, trae tus primicias. Si te dicen eso, primero dile a esa persona, enséñeme las fiestas del Todopoderoso. ¿Cuáles son esas fiestas solemnes? ¿Cuándo realmente es el tiempo de primicias? Tengamos mucho cuidado a no ser engañados. Tengamos mucho cuidado, porque no es solamente cuestión de decir, esfuérzate y sé valiente. No, es cuestión de guardar, de poner por obra lo que escrito está en la Torá, ¿verdad? Pero, ¿cómo vas a conocer? ¿Cómo vas a poner por obra si no lo conoces? Perdón. Pues tienes que empezar, tienes que conocer, tienes que saber que necesitas ser instruido en la Torá del Todopoderoso. Allí vas a ver que lo que tú emprendas va a ser prosperado. El Todopoderoso prospera la obediencia, no las palabras que salen por allí solamente para contentar a las personas. Así no trabaja el Padre. El Todopoderoso, Él no manipula, Él entrega su palabra para que nosotros la pongamos por obra. Y dice todo lo que en ella está escrito, todo lo que dice en la Torá, ponlo por obra. No solamente lo que nos conviene. No podemos mutilar, no podemos cortar, no podemos quitar. Ah, no, esto no me gusta, esto no lo obedezco. No, así no trabaja el Todopoderoso. Aquí, esta expresión no se apartará, ¿verdad? Es una orden para todos nosotros, una orden de estudiar la Torá y ponerla por obra, ¿verdad? Es una bendición que el Padre nos ha dejado, porque a través de la obediencia, Él nos va a bendecir. Pueden venir tribulaciones, puede venir todo lo que venga, pero vamos a estar firmes. Lea Levítico 26, del 1 al 13, donde le habla de las bendiciones. ¿Y quieres saber qué consecuencias hay por no obedecer la Torá? Lea Levítico 26, del 14 en adelante. Toda la escritura del Padre, para que nosotros podamos ver sus bendiciones, están condicionadas a la obediencia. Sin obediencia no hay conquista. Sin obediencia no hay tierra prometida. Sin obediencia no hay cumplimiento de sus promesas. Muchos predican por allí falsamente, porque tomaron a conveniencia, porque predican de sus emociones, porque predican de su alma, pero no predican con fundamento. La Torá es nuestra constitución del reino, y en todo reino hay un rey, y nuestro rey es el Todopoderoso. Él reina, él gobierna, él señorea, y estamos regidos por su constitución. Queremos ver las riquezas de ese reino, ¿verdad? Esas riquezas espirituales que hay. Empecemos a obedecer. Queremos ver que sea prosperado lo que tú emprendas, tu negocio, tu empresa, aún tu salud, tu bienestar familiar, tu matrimonio. Queremos ver todo eso. Pues queremos ver que todo nos salga bien, como dice el verso 8. Queremos ver nuestro camino prosperado. Empecemos a obedecer la Torá. No es para los judíos solamente como se nos enseñó. Es para todo el pueblo de Israel. Yeshua dijo que Él viene por las ovejas dispersas de la casa de Israel. Tú eres una de ellas y el Padre te está llamando a obediencia. Shalom, shalom.